Hey, hola, ¿qué tal? Hace mucho que Hola, no estábamos aquí grabando un podcast nuevo. qué mentiroso eres, Bueno, Luis. es que ya habíamos grabado este podcast antes, pero como que salió con mucho ruido en el fondo, así que lo volvimos a grabar. Lo que pasa es que ahora aprendemos el mini split, el aire, el clima, no sé cómo le digan, la refri, y hacía mucho ruido, ¿no? Ah, ya sé todos los ruidos de las cosas electrónicas, está como loco nomás. Sí, y entonces como que escuchamos lo que grabamos y se sentía así como que penetraba en tu mente, no sé. Era bastante molesto, así que pues ni modo. Y sí, así que ahorita nos estamos sacrificando por ustedes. Y no tenemos prendido el mini split, el aire, la refri, el clima o como le digan. ¿Cómo has estado, Luis? ¿Cómo te ha tratado la vida estos últimos días? Pues estos últimos días yo creo que pues normal, nada nuevo que contar. Digo, voy del cuarto de estudio a mi cuarto y viceversa. Entonces no tengo mucho que hacer más que estar trabajando. Pero por ejemplo, no pudimos grabar la semana pasada porque... Ah, ok, bueno, la semana pasada no se pudo grabar porque yo estaba calificando proyectos finales de mis clases. Entonces, básicamente me tomó todo el tiempo estar haciendo únicamente eso y no tuvimos chance de realizar otras cosas. Sí, sí, estuvo rara la semana, ¿no? Como que sentí no sé cómo explicarlo, como de estar, como una montaña rusa, ¿sabes? Como de estar bien, me siento bien y luego ya bajas y así. Es una montaña rusa de emociones bien locas. El confinamiento. Sí. ¿Y qué más hicimos? Empezamos a ver Midnight Gospel. Bueno, sí, también de Midnight Gospel. Está muy cool. Llevamos como 3 capítulos nomás, ¿no? Pero sí está muy padre, nomás que sí sentí así como que le tengo que poner atención al audio, pero también es como si fueran dos cosas diferentes, pero al Pues, final juntas se ven bastante bien. pues técnicamente son dos cosas Sí, diferentes, sí. ¿no? Es Es como un como un libro podcast. ilustrado. Ay, bueno, ¿cómo? O sea, un libro ilustrado, que tienes tu libro y lo importante es leer el libro y pudieras tener o no tener las imágenes. Ah, ok. Pero en este caso es un podcast ilustrado. Sí, Entonces algo yo creo que así. pudieras estar viendo la serie únicamente dejando el audio en el fondo y cacharías bien la idea, nomás que pues las imágenes que están ocurriendo, o sea, lo que es la parte de caricatura, aunque hay algunas cosas que tienen que ver y otras como que nomás son así como para añadirle ese toque caricaturesco. Ujú. eh, pues en general es nomás como un montón de imágenes que están ocurriendo, ¿no? No, pero sí está, o sea, sí está como que lo tienes que ver. Es que pasan cosas entretenidas, definitivamente. Pasan cosas entretenidas. Aunque hasta Sí. eso que nomás hemos visto como 2 o 3 capítulos. Tú has visto dos porque te quedaste dormido en el tercero. Ah, nice. Y en fin. Este, no, sí, la verdad es que está cool, nomás voy a decir más o menos de qué se trata. Y es como de alguien como nosotros que quiere hacer su podcast y se quiere hacer famoso. Entonces viaja a diferentes como Dimensiones. dimensiones, ajá, eh, A a entrevistar gente entrevistar gente que para hay su en podcast. estas dimensiones. Bueno, ahí se llama Space Cast, ¿no? Ah, bueno. Sí, Está padre, y está sí, divertida. no Pueden sé. verla. ¿Qué más? Empecé a hacer dibujos, como que hace mucho que no dibujaba y ahora me puse muy intensa a dibujar. Terminé el Six Fan Art Challenge y, y yo creo que vamos a hacer un video sobre eso para compensar nuestra falta de podcast. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema de hoy, Lucero? El tema de hoy. Pi, 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 Muy bien, pi, pi, Lucero. pi, Vamos a hablar de Star Wars. pi, 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 Del universo de Star Wars. pi. No, vamos a hablar de Clone Wars.
Ah, sí, cierto. Vamos a hablar de Clone Wars. Bueno, el tema originalmente era así como de Star Wars, nomás que hace poco acaba de salir el último episodio de Clone Wars. De hecho, el 4 de mayo, el día de Star Wars. El May the Fourth be with you. May the Fourth be with you. Así es, el día predilecto por Star Wars únicamente por el hecho de tener así como esa fonética similar a May the Force be with you. Entonces, como nos gustó mucho el final de esta serie, pues quisimos hablar un poquito más orientado a The Clone Wars. Sí. Libre de spoilers. Ajá, eso es lo que iba a decir. Libre de spoilers. Libre de spoilers. Así que no se preocupen, pueden escuchar tranquilamente lo que vamos a platicar. Yo creo que es más cómo ha influenciado el universo de Clone Wars con respecto a nuestros intereses en Star Wars en general. Así es. Y pues, ¿por qué te gusta Star Wars, Luis? De mi parte, la verdad es que yo no recuerdo en qué momento me empezó a gustar Star Wars. Es así como de que en el punto en el que yo tengo memoria, así el Luis que empieza a recordar ya su mundo, empieza a hacerse consciente de su entorno y almacenar los recuerdos en su cabecita. A mí ya me gustaba Star Wars. Entonces, ¿quién sabe desde cuándo me gusta Star Wars? Toda mi vida, pues... he jugado juegos de Star Wars, he estado viendo las películas de Star Wars, así que ahí está registrado. No tengo ni la menor idea en qué momento me empezó a gustar, pero a mí me gusta mucho porque, como lo digo, ¿no? O sea, como siempre he estado ahí en mi vida, prácticamente muchos de mis gustos fueron derivados a mis intereses por Star Wars, ¿no? Como por ejemplo uno de mis más grandes sueños frustrados, que es ser piloto, nació a partir de Star Wars, porque me gustaba toda la idea esta de pilotar naves, ¿no? Que en nuestra vida real, pues no tenemos acceso a estas naves, pero sí a vehículos voladores, ¿no? Entonces, vehículos voladores. Pues a naves, ¿no? Aeronaves, pues entonces sí se puede volar y me hubiera gustado a mí, hasta la fecha todavía tengo el interés, espero en algún punto cubrir esa parte de mi vida, de querer volar una nave, un avión en este caso. Sí, sí. ¿Y a ti, Lucero, desde cuándo te empezó a gustar Star Wars? A mí... a mí me empezó a gustar desde la universidad, yo creo. Sí, desde la universidad. De hecho, tú me lo enseñaste. Sí, a la Lucero no le gustaba Star Wars. Yo creo que cuando le dije que tenía que ver Star Wars y le puse alguna película de Star Wars alguna vez, no le gustaban o Sí, no las no. veía, se quedaba dormida o pues simple y sencillamente prefería sacarles la vuelta a tener que volverlas a ver. Sí, era como ponía alguna excusa acá para no verla. Prácticamente tuve que forzar a la Lucero a que viera cosas de Star Wars. Sí, de hecho, o sea, sí, al principio era así como que, la verdad, o sea, voy a ser muy sincera, pero como que sí me aburría un poco las películas. La primera, no. El episodio 4. Sí, como que se me hacían muy lentas o así, pues, ¿no? La Ahorita tri- como que ya las aprecio más y ya puedo decir así como, sí me gustan, pero antes no, antes sí como que batallé un poco en agarrarle el gusto, ¿no? Y yo creo que me empezó a gustar no tanto por las películas, sino por The Clone Wars, Que también fue así como una lucha porque la empezara a ver. Sí, de hecho incluso ya que lo estábamos viendo como que tardábamos un montón en verla porque había como que partes en las que yo estaba así como, ay, ya la vamos a ver otra vez, pero creo que en el transcurso de los capítulos o de la trama y todo esto, me fue atrapando más y me fue gustando más. Básicamente para Lucero fue como un gusto adquirido. Sí, ándale, algo así. Como que al principio no podía decir, me gusta este personaje. Como que ya eso también fue, conforme fui viendo The Clone Wars, ahorita ya puedo decir que mi personaje favorito es Ahsoka. No sé, ¿tú? Sí, de hecho, de entre todo el universo de Star Wars, creo que la Ahsoka se volvió uno de mis personajes favoritos también. Sí. Si es que no el más favorito, ya como que ya le agarré cierto aprecio a este personaje y definitivamente está en mi top. Más ahora, ¿no? Con los últimos 4 Ay, capítulos. no, los últimos 4 capítulos fueron tan intensos. Son hermosos, la verdad es que yo espero a que, así como hicimos la lucha de que de que terminaran la serie, bueno, la última temporada de Clone Wars, en su momento pues se canceló esta serie y los fans que nos gustaba mucho esta serie empezamos a hacer hashtags, a juntar firmas y cosas así,
para que terminaran la última temporada de Clone Wars, que quedó así como, pues no estaba completo, o sea, En como que ya estaban proceso. los scripts Ajá. ya desarrollados y de hecho estaban así como los capítulos hechos, pero los personajes sin renders, nomás era el monito así como el modelo Sin del personaje, textura ajá, ni nada, sí. desplazándose de un lado a otro, pero con los diálogos ya hechos. Ajá, incluso como que están en la primerísima etapa de la animación, ¿no? Porque Ajá. solo se deslizaban, Sí, ¿no? nomás tenían las poses finales que iban a tener cuando hicieran un Sí, movimiento a otro. Por ejemplo, si caminaban, pues no caminaban los sí, personajes, no, nomás se desplazaban de un lado a otro y ya. flotaban. Ajá. Entonces, así como tuvimos esa lucha para que pudieran terminar esa última temporada, yo Una creo que lucha bien intensa. fueron muchos años y la verdad es que yo siento bonito que todo el tiempo estuve metido en foros, en grupos donde pues se discutía eso y buscaban la manera de juntar estas firmas y al final del día pues se logró hacer esto. Y me hace sentir bien que Sí, formé parte así como de dentro de un mundo de fans que estuvieron todos juntos tratando de pues lograr yo también esto. firmaba peticiones. Sí, pues te hace sentir que formaste parte de que esta última temporada existiera. Sí. Entonces está bien bonito Incluso eso. estuvo bien bonito cuando sacaron como un teaser, ¿no? Y decía como The Clone Wars Save. Eso se me hizo muy bonito. Oh, sí, cuando dijeron Como que que bien siempre sí se intenso. logró, Sí. uy, estuvo bien hermoso. Y cuando salió el primer teaser, ese de que salían los cascos así de los clones, casi lloro yo. Ah, Me sí. emocioné como no tienen idea. Pero en fin, mi comentario inicial era que yo creo que así como fue esta lucha, creo que volvería a firmar peticiones para que estos últimos 4 capítulos los junten como una sola película y la exhiban en cines, porque la verdad tiene una calidad excepcional. Ah, sí, sí. Muy bueno estuvieron, ¿no? Sí iría a verla al cine. Definitivamente. Digo, ahorita no podemos por lo del confinamiento, ¿no? Pero en el momento en el que salgamos al exterior, que podamos salir, que se pueda llegar a presentar esa oportunidad, estaría fabuloso. Iría a verla, yo creo que todos los días hasta que la quiten del Sí, cine. yo también. Ay, no, es que sí está muy padre. Si no la han visto, véanla. Por favor, háganse un favor. Ja, por favor, háganse un favor. Este, Igual que como cualquier otra serie, tiene muchos capítulos esta serie. No estoy seguro cuántos capítulos sean, pero tiene bastantes capítulos. Entonces, sí, como son cualquier como serie. veintitantos por temporada. Sí, son bastantes capítulos por temporada, y son 7 temporadas, entonces hay algunos capítulos que son buenos, otros que no son tan buenos. Definitivamente el inicio de esta serie pues fueron aprendiendo los desarrolladores, así que se nota cómo fueron mejorando la Sí. serie, pero es algo que realmente tiene mucho que apreciarse, ¿eh? Así que los que todavía están así como en la cuerda floja de que, ay, es que esto es una serie para niños, tengo un montón de videos por ahí que la gente tiene cura del nivel increíble de violencia que tiene esta serie. Pues sí, pero incluso yo creo que hay unos capítulos que sí están como Para niños. para Sí, niños, ¿no? Como definitivamente es que al que final sí es una serie de niños, pero sí está muy fuerte de algunas cosas. sí, y Pero eso luego no es... también conforme va avanzando la historia, también se va haciendo como más madura, digamos, entre comillas. Sí, es que no había mucho donde El... hacerlo de una serie de niños porque estábamos hablando de un conflicto armado, pues una guerra, vaya, ¿no? Era más para adolescentes, Sí, era no más para tanto para adolescentes. niños. Pero definitivamente los que estén en la cuerda floja, yo creo que vale la pena que le den la oportunidad a la serie. Pero de los capítulos que algunos van a ser aburridos, los que son bastante buenos, créanme que valen la pena Sí, verlo vale nomás la por pena. esos capítulos. Que son como 3 cada final de temporada. No es cierto, hay más. Dependiendo de eso sí de la temporada, hay una que Sí, otra temporada que así entre como... más, como que en las últimas temporadas son las más intensas. Por ejemplo, las últimas 2 temporadas, en este caso las 7, que las 7 esa prácticamente casi todos los capítulos son fabulosos, ¿no? Pero Sí, definitivamente los últimos 4 son increíbles. Y la sexta temporada, la mayoría de los capítulos valen la pena, es muy poco relleno y pues la historia está muy bien sí, desarrollada. sí, está muy bien desarrollada. Se siente cómo va avanzando hasta llegar al episodio 3, ¿no? Sí, eso pues es como inevitable, ¿no? Porque The Clone Sí, Wars sí. está situada entre el episodio 2 y el episodio 3, como prácticamente Anakin Skywalker se fue haciendo el caballero Jedi que era, más no era un maestro. Sí. Pero cómo fue avanzando, pues él, cómo fue ganándose esa reputación que tenía, que lo precedía. Y yo creo que una de las cosas importantes que tiene esta serie es que generas mucha empatía con los personajes, incluido él. Que una de las Sí, cosas que nos incomodaba es que, por ejemplo, en el episodio 3, Anakin era prácticamente como un niño berrinchudo.
Era muy berrinchudo. Que como que de repente empezó a hacer un genocidio sin precedentes nomás porque Sí, quería como salvar que a... de la nada acá, incluso la escena esta donde Obi-Wan le dice que era su hermano y que lo ama y todo esto, como que no, al menos yo no sé los demás, pero yo no lo sentí tan emotivo en Tan ese momento. genuino Ajá, esa en ese situación, momento, ¿no? así, como que no, como que ese sentimiento no lo sentí tan intenso, pues como fueron sus palabras. Pero, o sea, pero ya viendo la serie, como que ya ves toda esa conexión o esa relación que hay entre Anakin y Obi-Wan. Sí, se siente toda la carga emocional que hay entre ellos por Sí, todas las cosas que experimentaron entonces juntos. ya cuando vuelves a ver la película, ya te da esa sensación, ¿no? Como que ya te transmite Ya esa te duele más que emotivación, ellos sí. dos se hayan peleado y Y que haya ocurrido todo eso. te duele más la Orden 66. Oh, no. Eso es algo muy importante porque si bien siempre dijeron la importancia que eran los clones en toda esta Sí, guerra, que era el gran ejército de la República, nunca lograste empatizar al 100% con los clones porque nomás eran así ajá. como esos personajes que salían ahí que sabías que existían, pero no tuvieron Sí, relevancia en las como de películas. fondo Ajá. ahí, como que, ajá. Y ya nomás aparecían y ya, o sea, hacían una que otra acción así como medio relevante, pero no tuvieron nunca protagonismo. Y en esta serie, el protagonismo que tienen los clones Uf, y cómo vas viendo la conexión que tienen los clones con el caballero Jedi con el que están trabajando, por así decirlo, pues con el que es su comandante, pues puedes ir viendo cómo se van formando sus personalidades en base al Jedi con el que están acompañados y pues todas las situaciones que viven, o sea, los lazos que generan los clones con sus Jedis, que duele sí. mucho ver que eso, lo que sabemos que ocurre con la Orden 66. Sí, pues tienen como una relación más estrecha los clones con los Jedi y así. Ajá. Entonces, sí, te duele mucho. Te Sobre duele todo mucho con el más. Anakin, ¿no? Porque pues una de las filosofías de los Jedi es que no generes muchos lazos con los que están a tu alrededor. Entonces, para muchos Jedi sí eran así como, pues, X. sí eran desechables, por así decirlos, pero para uno que otro Jedi sí generaban así como Ah, esta incluso conexión. tú me mandaste una imagen, ¿no? Que decía, o sea, no me acuerdo cómo decía, pero era Yoda atacando un clon cuando ya fue lo de la Ah, Orden ok, 66. no, ya no Y, podemos decir nada más de eso. Ahí vas a tener que ah, sí, detenerte. es cierto. Pero sí Lo les siento. puedo decir que hay otro meme que decía así de que los clones hubieran ejecutado la Orden 66 se les haya pedido Palpatine o no, porque los trataban muy mal algunos Jedi. Pero en fin, aquí sí puedes ver esa conexión que tienen los Jedi con los clones, cómo se desarrolla la personalidad de los clones en base al Jedi con el que están. Y por ejemplo, en el caso de los clones que están junto con Anakin, pues como Anakin es un personaje que sí permite un poco más de emociones y de hecho genera lazos con los que están a su alrededor. Una de las Sí, razones por las que termina pues cayendo. cayendo en el lado oscuro por sus lazos. Se nota mucho en los lazos que empieza a generar con sus clones, porque los trata más como personas que están con él, no como si fueran así como, ah, sí, son como si fueran los droides, pues por ejemplo, que Sí, los droides son máquinas como si nomás. fueran desechables, pues. Exactamente. Sí, te duele mucho. Duele bastante. Lo peor del caso es que ya sabes que eso está por ocurrir y entre más cerca estás de ese Sí, momento, más estás así como de que no, ya, ¿por qué me hacen sentir esto? sí, incluso, o sea, cuando lo estábamos viendo, ¿no? Cada capítulo nuevo era como, no, ya sabemos cómo termina Ya esto. viste el nombre del siguiente capítulo. Vamos a llorar, vamos a sufrir. Y efectivamente sí sufrimos. Sí, sí. Pero tuvo un buen final, es de esos finales así como que te sientes satisfecho. Fue Muy un excelente pocas cierre. series o muy pocas películas te dejan con esa sensación. Incluso estaba viendo, es que hace poco vimos la del episodio 3 y yo siento que en el momento en el que a Anakin le ponen el casco de Darth Vader, hubiera quedado así como perfecta ese final, pero pues no, o sea, siguió pues la película, no se acabó ahí. Pero si se hubiera acabado con eso, yo creo que hubiera estado muy bien. Pero bueno, el final que tuvo esta serie definitivamente valió la espera de todos estos años que estuvo cancelada. Yo creo que ningún fan de Clone Wars puede decir ahorita que fue un mal final o que le pudieron haber añadido o agregado lo que ya saben Nah. cómo somos todos de repente de querer. Nos volvemos escritores, nos Ah, volvemos sí. expertos en absolutamente todos Guionistas, y empezamos a dar así como nuestras opiniones de cómo pudieron haberlo animadores. mejorado, ¿no?
Incluso eso nos pasó, ¿no? En uno de los capítulos, antes de que empezara lo intenso, ¿no? Como que estábamos de que, ¿por qué están haciendo esto? Y están desperdiciando como capítulos, ¿no? Ah, ok, bueno, es que son 3 arcos. Yo creo que eso no es tan spoiler, pero sí podemos decir, son 12 capítulos, 3 arcos de 4 capítulos cada uno. Ajá. El primer arco está bien. El segundo arco fue el que no nos encantó tanto, pero se recuperó. Y el tercer arco, que es el final, Es el final. es increíble por todos lados. Sí. Pero el segundo arco fue así como que estuvimos pensando, oh, si son tan poquitos capítulos, nos están quitando estos capítulos. Sí. Aunque sí se recupera, de hecho, ya no los dices así como Y que... no lo "Y, sientes qué así como, ay, qué poquito, ¿sabes? Ajá. Como Pero nomás con los últimos 4 capítulos, uff. Sí, sí estuvieron muy intensos. ¿Qué más podemos hablar de Clone Wars? Yo creo que una de las cosas que podemos platicar mucho de Clone Wars es la manera en cómo cuidan los detalles de todas las películas. Cuida todos los detalles del universo de Star Wars. Cómo aprovechan cada uno de estos pequeños detallitos para hacer algo que le genere una identidad, como por ejemplo ciertos personajes que aparecen en las trilogías originales o en las precuelas, como en una escena o 2 escenas, nomás así como diciendo medio diálogo, y pues que tú te quedas, nomás fue un señor que apareció en pantalla. Pues en Clone Wars ya tiene así como una identidad, ya tiene una presencia y un nivel de protagonismo, o inclusive líneas de diálogos que utilizan, y esa pequeña línea de diálogo que a lo mejor en la película no tiene tanta relevancia, ya en Clone Wars es así como de que pues, oh mira, todo esto implicó nomás esta línea de diálogo, como por ejemplo, es una serie con bastantes capítulos, y 2 de los personajes que más aparecen en pantalla, que en este caso son Anakin Skywalker y el General Grievous, nada más porque en el episodio 3 el General Grievous le dice, bueno, tienen una pequeña conversación ellos dos en la cual dan a entender que es la primera vez que se ven. Que el General Grievous le dice que esperaba que un Jedi con tu reputación fuera mayor, pues de más edad, y el Anakin le responde, y yo esperaba que tú fueras más alto. Y no más por eso. En toda la serie, ellos dos jamás se podían ver. Entonces, todas las situaciones en las que involucraran ellos dos en un mismo lugar tenían que estar hechas de tal manera en que no pudieran verse jamás ellos dos. Por ejemplo, si el Anakin llegaba a una nave donde estaba él, pues no, o sea, él terminaba escapando de la nave antes de que Anakin pudiera alcanzarlo, por ejemplo, antes de que tuviera su primer contacto visual con él y generara este romance que ya han tenido otros personajes como medio extraño, como por ejemplo el de Darth Maul con Obi-Wan. O es más, casi todos los villanos tienen un romance con Obi-Wan. Sí. General Grievous también tenía su romance con Obi-Wan. Es cierto, creo que Obi-Wan era un buen personaje. Yo creo que la serie, bueno, desde las películas y la serie nos ha dejado bastante claro que Obi-Wan es uno de los mejores, una de las personas más amables que podemos conocer. Él sí se merecía ser, bueno, era un maestro Jedi, ¿no? Sí, era fabuloso él. De todos los Jedi era el mejor él. Y nosotros teniendo un romance con Obi-Wan. Ven, también. hay muchas razones para tener un romance con Obi-Wan. Y así, Obi-Wan y sus romances, o más bien sus villanos que tienen unos romances con Obi-Wan. Darth Maul, por ejemplo. Pero él es el más obsesionado con Obi-Wan. Ay, no, Darth Maul se pasó de lanza. Había un meme que salía así como de las noticias, como un encabezado de las noticias que decía, hombre literalmente demasiado enojado como para morir. Sí. Que me dio mucha risa porque realmente su odio que tenía por Obi-Wan lo mantuvo vivo hasta... Yo digo que sigue vivo todavía buscando Obi-Wan. Ya sé, sí. Pero vaya, ¿no? Nosotros lo vimos morir en el episodio 1 y resultó que no. Pero por ahí vi otro meme que también me gustó mucho, así de que decía, Dave Filoni trajo a Darth Maul como fanservice y terminó dándole el desarrollo de un mejor desarrollo de personaje que nunca nos imaginamos que puede haber tenido este personaje. Y Eso sí es no cierto. Sabía. Darth Maul, después de pasar por la serie, bueno, las series que tuvo Dave Filoni, que fueron la de Clone Wars y las de Rebels, nos creó un villano excepcional. Wow. Buenísimo. Sí, porque en las películas salía muy... Pues salía callado, no decía nada. Sí, pero sí. O sea, ese personaje tomó tanta fuerza, digamos, que hasta salió en Rebels, ¿no? Y volvió a salir en una de las precuelas, bueno, en uno de los spin-offs más recientes, en la película de Han Solo. Ay, cierto. Bueno, no, casi no me acuerdo de esa película, fíjate. Oh. Es que fuimos a la premier y me quedé dormida. Pero Bueno. no sabía que salía.
Tan dormida me quedé y ya no la he vuelto a ver. La voy Bueno, a volver a creo ver. que eso fue un spoiler si no han visto la película de Ah, Han Solo. Ups. Pero ya saben, ahí está. Ups, también hablar de Darth Maul. Bueno, es que ya saben que Darth Maul, sí, híjoles, ya no nos podemos retractar de eso. pero Darth es Maul que por pues todos lados. es lo que sale en la portada de la serie, ¿no? O sea, Bueno, es no es un inevitable que si a spoiler. este punto no hubieran visto nada, era inevitable que hubieran visto cosas de Darth Maul por Sí, ahí, pues. sí, todo está Que lleno de Darth Maul. Sí, hablas de Clone Wars y todo esto. Así que no es un spoiler, oigan. no es un spoiler. Pero definitivamente hizo un muy buen trabajo con lo que creó de Darth Maul, Dave Filoni. Y Ah, sí. hablando de Dave Filoni, Lucero, ¿Qué? yo creo que él fue otra de las cosas buenas que nos trajo de Clone Wars. O más Sí, bien, él fue quien nos trajo la cosa buena de Clone Wars. sí, es que Dave Filoni hace magia, ¿no? Con cualquier cosa que sea de Star Wars. Sí, ahorita definitivamente, si ven algún contenido que sea Star Wars, de momento se mantiene todavía en series, pero si ven algún contenido que sea de Star Wars y que estén viendo que a los fans les gusta, de seguro Dave Filoni está trabajando con él. Sí. Porque hizo un trabajo increíble con todas las series que ha tocado. Ha estado en The Clone Wars, que él fue el principal encargado con The Clone Wars. También estuvo trabajando con la de Rebels, que a algunos les gustó, otros. Yo creo que al final a todo el mundo le terminó gustando los primeros capítulos, definitivamente. Pues es Ah, como The Clone Wars, ¿no? Que fue agarrando fuerza ajá. conforme fue Nada pasando más el que en este tiempo. caso sí se sentía como que todavía estaba un poco más limitado lo que podía crear. Ah, porque salía en Disney Ajá, porque era XD, de ¿no? Disney, ajá. Ujú, De hecho, sí, fue como uno de los aprendizajes que estuvo teniendo Disney, ¿no? Así como de que al principio quería tener muchísimo control sobre todo lo que iba a ocurrir en el oh, universo de sí. Star Wars y eventualmente se dio Sobre cuenta que es todo algo que no pueden para controlar. niños, ¿no? Ajá. Como que querían hacer todo esto, que digo, es una guerra e implica mucha violencia. No puedes Y decir que eso convertirlo sea a un plot de algo niños. para niños. ¿Qué digo? A la mejor. Ay, no, no es que no se puede, oigan, no. No, no, no se puede, o sea, hablar de un conflicto armado y decir que vamos a crear una historia para niños. Digo, bajo ciertas circunstancias se pudiera crear algo nomás que decir que una situación de un conflicto armado derivó a otra historia con niños, ¿no? Pero en sí hablar del conflicto armado y de todo lo que implica el conflicto armado, difícilmente puedes crear una historia de niños sin dejar a nadie como incómodo, Ajá, sobre todo eso. de alguna manera. Vi que salió algo de Kylo Ren, creo, que muy violento y así, y que ya estaban haciendo escándalo Los los papás. papás. Ajá. Pero pues oigan, pues es Star Wars. Uy, quejándose porque Kylo Ren hace un berrinche y yo diciéndoles que de niño veía Robocop, Ya donde sé. tiene una de las masacres más zarras a un señor. Pero bueno, entonces, retomando el tema de Dave Filoni, yo todavía sigo preguntándome por qué no le ceden todo el contenido a Dave Filoni, películas. Debería estar a cargo prácticamente ahorita él de todo lo que sea del mundo de Star Wars. Porque todo lo que ha tocado, como les dijimos ahorita, él ha hecho una maravilla de eso. Y hasta la fecha, cuando veo que sale un nuevo director, por ejemplo, hace poquito salió Taika Waititi. Taika Waititi, que iba a dirigir la siguiente película de Star Wars. Y digo, no es que esté diciendo que él sea un mal director, porque es muy buen director Taika Waititi. Pero fue así como de que, ¿por qué no fue Dave Filoni? Sí. Pero Deberían de de hacerlo seguro, director. ¿no? ¿No va a Bueno, si lo hacen participar? productor ejecutivo o tienen, no, o sea, con que llegue con Con ellos a que decirles, llegue, ¿qué ajá. onda, A ver, vamos a ver qué tienen. Y les ayudas Sí. un poquito, ya con eso. Sí, Porque, con que participe, con eso basta, porque yo sí, creo que puede ser el control de calidad, vaya. sí, Dave Filoni debería ser el control de calidad, así como el último filtro antes de que liberen nuevo contenido de Star Wars. A ver, enséñanselo a Dave Filoni. Y si Dave Filoni dice que Simón, pues entonces Ajá. sí que se publique. Porque, no sé, o sea, ¿cómo lo puedes describir tú, Lucero? No sabría cómo explicarles, porque Dave Filoni se nota mucho el aprecio que tiene por Star Wars. Él, bueno, cuando llegó a The Clone Wars prácticamente su mentor fue George Lucas. Él siempre estuvo en contacto con él, siempre estuvieron peloteando ideas, pero la manera en cómo se fija en todos los detalles, que es una de las cosas que les dijimos ahorita de Clone Wars, o sea, cómo se fija en detalles de líneas, en escenas en específico, en decir, mira,
me acuerdo cuando vi esta parte de una de estas películas de Star Wars, ¿qué pasaría si nosotros desarrolláramos un poco más esta historia o utilizáramos algo, un elemento de esto? Que muchas de esas cosas así fueron las que terminaron generando ideas de sus contenidos, ¿no? Ahorita el último proyecto con el que trabajó fue con el del Mandalorian, y yo creo que el que haya visto Mandalorian no puede quejarse mucho de esa serie, así negativamente, como por ejemplo la última trilogía que salió de Star Wars, que hubo mucha división entre los fans, uno les gustó, otro no les gustó, la gente que realmente le gusta Star Wars las vio sin ningún problema, y dijeron, pues es más cosas de Star Wars, está bien, pero la gente que ve el Mandalorian o... Yo creo que muy pocos que han visto así como las cosas en las que ha trabajado Dave Filoni se han sentido así como insatisfechos, así decir, esto no es Star Wars, ¿qué está haciendo Disney con nuestras cosas de Star Wars? Para nada, lejos de llegar a ese punto, sino simplemente dicen, es fabuloso, pues esto sí es verdadero Star Wars, y se nota por el amor que tiene Dave Filoni en crear cosas. No nada más por el amor que tiene de Star Wars, sino porque es muy buen storyteller. Él hace los storyboards, a los artes conceptuales más bien, hace los artes conceptuales. Él hizo el del Mandalorian. Hizo los artes conceptuales del Mandalorian, los que salen al final. Sí, están muy bonitos, muy padres. Es director, es guionista. Entonces, muchos de estos capítulos, por ejemplo, o él escribió el libreto, o él nomás como que desarrolló el script, o estuvo dirigiendo algunos capítulos, como por ejemplo el primer capítulo del Mandalorian fue dirigido por Dave Filoni, y el de Gunslinger también fue dirigido por Dave Filoni. Pero bueno, yo creo que les queda bastante en claro que generamos un amor y un aprecio por Dave Filoni después de... Es que incluso también vimos el Luis tiene como el Blu-ray. Entonces, al final de cada disco como que viene un detrás de cámaras, digamos, de The Clone Wars. Entonces ahí te dice todo, ¿no? Cómo se cuestionaban las cosas, ¿no? Como menciona Luis de que, es que por esta frase tuve que hacer un montón de cosas para que Anakin no se viera con, ¿cómo se llama? Con General Grievous. Ajá. Lucero, ¿cómo que no te acuerdas del General Grievous? Pues yo tengo muy mala memoria, la verdad. Pero sí, pues sí, es muy bueno. Incluso estuvo en el Avatar, ¿no? Sí, en La Leyenda de Lang, él trabajó, antes de trabajar con Clone Wars, estaba trabajando con el Avatar. Creo que dirigió 9 episodios, hizo así como el script también de estos mismos 9 episodios, y escribió el libreto, el guión de uno de los capítulos. Pero pues a partir de ahí, y pues yo creo que todos estamos de acuerdo que el Avatar fue una muy buena serie, ¿no? De hecho, es una de las mejores caricaturas que he visto en mucho tiempo, el Avatar, y tiene uno de los mejores desarrollos de personaje, pero eso es historia para otro podcast. Sí. Estamos hablando de Star Wars. Sí, yo me refería a que participó pues ahí el Dave Filoni. Bueno, yo creo que es un nombre que espero que se graben, se lo metan en la cabeza, Dave Filoni. Dave Filoni. Probablemente, como les dije ahorita, si ven algún contenido bueno que sea Star Wars, lo más probable es que haya pasado por las manos de Dave Filoni. Incluso si hiciera algo más, creo que sería fabuloso. Sí, algo fuera de Star Wars. Ajá. Sí, porque es muy muy bueno lo que hacen. Entonces no estamos diciendo que Taika Waititi sea malo, simplemente... U otros directores, ¿no? Ajá. Simplemente si participa Dave Filoni en cualquier otra película, pues estaría muy bien. Ajá. Por ejemplo, a mí me incomodaba bastante que siempre que veía noticias del Mandalorian decían Jon Favreau. Y sí, o sea, obviamente, pues como él era el que estaba encargado de todo ese proyecto, pues sí fue muy importante. Pues estoy tan seguro que si no hubiera estado Dave Filoni con él, no hubiera sido el mismo resultado. No. Eso se los puedo asegurar. Sí, incluso si se hubiera involucrado en la última saga. Sí, yo creo que hubiera sido otra historia. Aunque, bueno, quién sabe. Si hubiera terminado siendo otra historia, la verdad. Sí, ajá, si hubiera terminado porque siendo yo creo otra que historia. aunque le pongan límites, siento que con cualquier cosa puede hacer algo muy bueno. Ajá. O sea, con lo que esté ahí a sus posibilidades, iba a ver qué pudiera hacer que tuviera más sentido. Sobre todo sentido. Uh-huh. Ajá. Pero bueno, fue una lección muy grande que tuvo Disney. Digo, ninguno de nosotros, ni de Lucero ni yo, nos quejamos de Disney, ¿no? Porque nos gusta mucho Disney y no fuimos de los que estuvieron diciendo, es que Disney se apoderó y ahora va a ser un cochinero con Star Wars.
pero definitivamente al principio sí quiso tener así como Más mayor control. control, Ajá. o sea, Como Warner. ajá, y se dio cuenta pues que tiene que ceder ese control a un poquito más de libertad creativa de sus desarrolladores para que ellos puedan crear con más tranquilidad, ¿no? Libertad. Y más libertad sobre todo. Sí, sí, eso estuvo, o sea, sí se nota pues en las últimas películas, pero bueno, eso vamos a comentarlo también en otro capítulo. Bueno, pues ya para terminar con el tema de Dave Filoni, definitivamente uno de los mejores regalos que nos pudo haber hecho Dave Filoni a todos los fans de Star Wars fue el personaje de la Ahsoka, porque es muy buen personaje, el Sí, personaje de Rex también, son personajes excepcionales que los que hayan visto todo esto definitivamente los tienen en su top 10 de personajes favoritos de Star sí, Wars. Por ejemplo, en lo personal, yo que siempre fui fan de Star Wars, para mí Star Wars, pues siempre tuvo ese lugar especial en mi corazón, ¿no? Pero pues conforme fui creciendo, había menos elementos de Star Wars en mi vida, fui interactuando con otras cosas, por ejemplo, juegos, películas, otras historias, pues iba generando pues nuevos recuerdos y nuevos gustos. nuevos gustos, Ujú. que siempre que recordaba Star Wars pues siempre estaban en ese lugar especial, ¿no? Pero cada vez estaba haciendo más para allá atrás. Y cuando vi The Clone Wars fue como traerme de regreso todo ese amor que tenía por Star Wars. Sí. Y ahorita estar así de súper emocionado cuando veo algo nuevo de Star Wars. Entonces, yo creo que ahí concluimos con el tema de Dave Filoni. Te amamos, Dave Filoni. Ojalá algún día llegues a escuchar esto. Ya que mencionaste lo de Ahsoka y Rex, que son muy buenos personajes, hace poco, pues cuando fue el 4 de mayo, quise hacer un dibujo, ¿no? Sobre Star Wars. Entonces quería hacer el dibujo donde salen, bueno, es que sería spoiler, ¿verdad? Pero sale Ahsoka y Rex. Entonces quería tan específicamente esa escena que lo googleé O sea, la Lucero. y puse Ahsoka y Rex. Y había olvidado el poder del internet Y el fan, y, ¿cómo se y el dice? chipeo intenso. De los fans. Ve la Lucero nomás metiéndose al lado oscuro de los fans. El mundo de los chippings. Sí, estuvo así como yo, traumada, salí de ahí. Tuve que poner ya específicamente como Ahsoka y Rex, Tal tal capítulo, tal capítulo, tal escena. temporada, así. Porque si no, o sea, me salió un montón de cosas, ¿no? Fue Que difícil. luego tuvimos una discusión tú y yo sobre eso, ¿no? Que qué tan malo sería que Ahsoka se quedara con Rex. Ah, sí, nos pusimos a averiguar edades y todo eso, porque el primer capítulo que sale de la Ahsoka en la serie tenía 14 años y el Rex, pues, era Un un bebé, hombre. Bueno, biológicamente era un bebé porque tenía como 11 años nomás existiendo, pero físicamente su cuerpo era de un hombre señor. de 20 años, de Ah, 22 años. ahí se ve más grande, Pues, pero la guerra, ¿verdad? la guerra te envejece más. Sí, entonces fue muy intenso. Oigan, no pongan fulanito y fulanita porque, o fulanito y fulanito, A menos o que así. pertenezcan a ese mundo de querer Bueno, hacer sí, a chipping. menos que les guste y no se vayan a crear unos traumas bien intensos porque pues sí, ahí se los advierto, ¿no? Como, bueno, esto ya me voy a salir totalmente del tema, pero me acuerdo mucho de Gravity Falls. Que chipeaban mucho, ay no, al Tipper, se llamaba Dipper, Sí. y al Bill. Ah, por Dios, el lado oscuro de los fans. Sí. Eviten el cheating, al menos que Entonces me pertenezcan a acuerdo eso. que, ay no, es que soy muy mala recordando, pero el creador, bueno, de Gravity Falls, me acuerdo que hasta subió un tweet de basta, dejen de hacer esto, por favor, porque sí. Sí, está muy intenso, oigan, no. Bueno, el caso es que al final tuve que buscar un video de esa escena y sacar screenshots porque pues no hallé fotos, no hallé puras cosas bien cochinas. De Ahsoka y Rex, ahí. Uy, y eso Pues que si no la quieren buscaste a buscar. Anakin y Ahsoka. ¡Ay, Dios! Pues sí, ahí si ustedes quieren checar, pues adelante, Métanse al son cringe a libres. todo lo que da. Pero sí, yo salí traumada. Y así, oigan, ¿Y qué más sucedió? no sé, pues realmente
Nada. Yo sé que hay más cosas, ¿no? Como que me gustaría... De hecho, fue tu capítulo esta vez, ¿no? Del podcast, Ah, es porque que yo casi soy no... fan de Hueso Colorado Star Wars. Pero sí, definitivamente eran como opinión de un fan intenso y una fan promedio, digamos, ¿no? Como que a mí me gusta mucho Star Wars y me gusta mucho The Clone Wars, pero definitivamente, por ejemplo, no puedo hablar tan específicamente de alguna escena o algo porque tengo mala memoria, entonces tendría yo que volverla a ver y verla toda y ponerle atención, ¿no? Como a ciertas cosas y tomar apuntes. Si no tomo apuntes, se me va a olvidar otra vez. Entonces, ahorita tengo más como refrescada la memoria. No refrescada la memoria, más bien como que traigo más bien... Acabamos de ver los últimos capítulos, entonces esos todavía me acuerdo de ellos, pues. Entonces yo tengo pésima memoria, lo tendría que volver a ver. Pero definitivamente, o sea, si algo puedo decir es que es lo que me hizo sentir y como dice Luis que tengo memoria emocional, pues realmente me gustó, o sea, no puedo darme como una explicación específica, pero puedo decir lo que sentí y fue eso, como que mucha emoción al ver The Clone Wars. Incluso cuando vimos Clone Wars, que es el La de caricatura. Tartakovsky, Ah, ajá, la de que Tartakovsky. también era de Cartoon Network, pero era en 2D, no en 3D. Eso también, wow. O sea, casi ni hablaban porque es como estilo Tartakovsky. Que Tartakovsky es quien hizo Samurai Jack, si les gusta. A las chicas superpoderosas. Para que Pues se creo ubiquen. que no sé si la hizo, pero estuvo ahí involucrado, que no. Pues creo, bueno, tuvo algo que ver ahí muy importante. Los Sí, dibujos y el estilo visual era Tartakovsky. sí. Así como Entonces, cuadrados o si le quieren redondos. echar el ojo, yo creo que en 2 horas lo pueden terminar de ver, porque son capítulos cortos y está muy intenso. O sea, Ey, no hablan, pero está muy intenso. ujú. Pero por favor, no las comparen. Ah, Aunque sean de no, Clone no. Wars las dos, o sea, y una salió antes que la otra, y una se volvió canon y la otra dejó de ser canon, que la de Clone Wars, la de 2D, no es canon. No, ya no Y era están. pues una miniserie, eran capítulos como de 10 minutos cada capítulo, y en total son como 1 hora, 20 minutos de contenidos entre todos los capítulos juntos. Es buenísima, yo creo que de casi todas las cosas que hay de Star Wars muestran escenas de acción muy intensas, muy divertidas, peleas con sables bien fabulosas. Grievous es Sí, totalmente imponente. como que te hacen más, como que, no sé si es porque casi no hay voces, porque es su estilo y así, pero como que es más del movimiento, ¿sabes? Como que era más la acción y el demostrarte que eran bien chilos los clones y así. Y en The Clone Wars es más como, pues, para empezar, tiene muchísimos más capítulos y más desarrollo, ¿no? Entonces ya puedes empatizar, como decíamos, con los clones. Sí, o sea, son dos cosas completamente diferentes, cada una tiene lo suyo, las dos son buenísimas, o sea, si ven Sí. las dos, están increíbles las dos, la verdad es que Clone Wars, que es la de 2D, tengo que repetirlo, una es Clone Wars y la Y otra los es de The Clone Clone Wars. Wars, que es la de 3D. Son buenísimas, Sí, son buenísimas las dos, buenísimas las las amé dos. las dos y Entonces, sí, o sea, échenle un ojo nomás y a ver si les nada gusta. más para que sepan que no están peleados. En Clone Wars, al final, ya casi al final, Shakti tiene que ir a defender a Palpatine porque lo están queriendo secuestrar. Y en la de The Clone Wars, en los últimos capítulos, hacen una referencia en un solo diálogo, pero hacen una referencia a esa situación cuando Shakti estaba Oh, teniendo que ir a cuidar a Palpatine y que después perdieron la comunicación con ella. Entonces, eso fue una situación que ocurrió en The Clone Wars. Digo, en Clone Wars. oh, Entonces no fue así como una referencia sabía. directa entre una y la otra serie, Es pues. qué cool, porque, o sea, creo que merece su respeto esta de Clone Wars de Tartakovsky, porque sí está muy buena. Pero sí, entonces yo realmente, como te digo, fue como tu capítulo, este capítulo, el capítulo de Luis hablando de The Clone Wars. Pero sí, o sea, yo más que nada puedo decir que
vuelvo a repetir, ¿no? Lo de la empatía. Siento yo que el que Ahsoka sea tan fuerte y aparte, lo siento, yo siempre voy a decir esto y voy a sacar este tema, pero que sea mujer. Yo sé que en Star Wars siempre hubo como Personajes femeninos fuertes. Ajá, pero por ejemplo, algo que yo noté en las precuelas es que Padme era, o sea, era muy ruda, sí, pero en The Clone Wars era aún más, o sea, era como más imponente y más con más, ¿cómo usted dirá? Con más palabra, no sé, Pues como, es que ella era una senadora, entonces tenía así como esa capacidad diplomática de sí, resolver situaciones a través del diálogo y también tenía su capacidad de resolver situaciones a través de la acción. sí. Sí, eso me gustó mucho de Ajá. Clone Wars, cómo desarrollaron también el personaje de Padme. Ajá, sí, porque por ejemplo al final en Revenge of the Sith, Padme es así como, ay Anakin, no te vayas, Ay, Anakin, me sí. preocupa mucho por ti. Y si la Y ahí, llevaba ajá, llorando cada 5 segundos. sí, y en Clone Wars es así como que ella misma le decía, oye Anakin, compórtate por favor. Le ponieron alto y Y todo, que por sí. ejemplo en Revenge of the Sith, así como con la actitud que tiene la Padme, como que no se siente mucho que la Padme le lleva como 5 años al Anakin. Ajá. O sea, saltacunas la Digo, Padme. mi única explicación ante eso es que pues está embarazada y está Sí, pues aparte de que embarazada tiene y muy está poco tiempo embarazada. en pantalla, o sea, no tiene... Es una de las cosas que siempre podemos discutir, ¿no? En las películas tienes muy poco tiempo para desarrollar una historia en todo su esplendor, entonces no podemos juzgar a unos personajes porque salieron en una película una vez nomás, porque jamás vamos a poder conocer todo el trasfondo, o Sí. sea, los creadores hacen lo posible con lo que tienen y el tiempo que tienen para explicarte la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Y Pero en es una serie que tienes más tiempo de desarrollo. sí, sí, obviamente, ¿no? O sea, obviamente porque ahí conocimos todo el desarrollo que hubo en los clones, en Ahsoka, en Anakin sobre todo. Entonces, que Padme también tuviera esa presencia me gustó. Y que tuviera esa personalidad, ¿no? Porque yo como tenía a Padme era en esta película de... The Revenge of the Sith, así Sí, como, ay, o sea, como que necesitaba a su hombre sí, fuerte que la sí. protegiera. Y en The Clone Wars, digo, vuelvo a decir, no recuerdo las otras, la verdad. Las vi y todo, pero fue hace mucho. Este, pero sí, en The Clone Wars era un poco más independiente, un poco más... Es que, por ejemplo, Padme siempre fue independiente, ¿no? De hecho, en Sí, las sí, primeras sí. películas, o sea, era una Ajá, princesa y ahí andaba haciendo, pues, sus, desde muy chica, ¿no? ajá, sus cosas, ¿no? Interesantes, ¿sí? Sus Que cosas se escapan. diplomáticas. Sus momentos de acción, podemos decirlo, por ejemplo, en la Guerra de los Clones, en la 2 en el episodio 2 pues ya la ven ahí también tratando de salvarse cuando los metieron a la arena con los alienígenas estos gigantes que se los estaban queriendo comer. Entonces, pues nada de una mujer que requiera de ayuda, pues, o sea, ella misma se pudo salvar de sus propias situaciones, ¿no? En Revenge of the Sith sí se siente más ya esta Sí, es que personalidad, sí. como que yo la tengo Es lo más con esa fresco que tengo. imagen, Ajá. ajá, porque es lo que recuerdo porque fue lo último que vi, entonces sí estoy hablando así, ¿no? Pero creo que sí desarrollaron mejor su personaje y bueno, que Ahsoka, vuelva a decir, fuera mujer y todo esto se me hizo muy cool y que no se sintiera forzado, Sí, es un personaje eso, genuino, Ahsoka es ajá, muy genuino, o sea, sientes cómo empieza a, pues vaya, ¿no? O sea, ya hemos utilizado un montón de veces las mismas palabras, pero cómo empieza a desarrollarse ella conforme a la formación que tiene con el Anakin, por ejemplo, o ajá, sea, la personalidad que genera porque era la Padawan del Anakin, inclusive el Rex, la personalidad que forma porque él era el clon del Anakin. ajá. Entonces toda la interacción que tuvo con el Anakin, todo eso, o sea, Se empieza a desarrollar pudieron muchos personajes. Ajá, incluso se pudieron hacer esta crítica, o sea, más bien, pudieron ser más críticos, ¿no? Y cuestionarse cosas, porque eso está bien, porque eso está mal. Ajá. Entonces,
Bueno, en la Ahsoka sí fue, ¿no? Sobre todo esa parte, ¿no? O sea, sí está la influencia del desarrollo que tuvo con Anakin, pero a su vez ella misma se empezaba a cuestionar Sí, con esa libertad que le dio a Anakin de pensar así como, bueno, o sea, no te centres en lo obvio, sino que empieza a ser un poco más creativa en las cosas que haga. Eso sí. mismo la llevó a ella que fuera como más creativa y que cuestionara mucho todo, inclusive cuestionar la Orden Jedi. Ajá. Entonces sí está muy interesante, se siente genuino el personaje de la Ahsoka, es fabuloso el personaje de la Ahsoka. Sí, es muy fabuloso. Es ese regalo que le dio Dave Filoni a los fans de Star Wars, Claro que definitivamente. sí. Y pues yo creo que con eso concluimos, ¿no? Vamos a seguir hablando de Star Wars en próximos futuros capítulos del podcast. De hecho, Porque sí nos faltan como las películas y de todo. hecho, los 2 o 3 fans ahí que nos escriben, si son también fans de Star Wars, pues, y quieren que hablemos de algún tema en específico de Star Wars, que créanme, tengo un montón de cosas que hablar y la Lucero también tiene un montón de cosas que hablar de Star Wars. Más tú. Pueden hacer sus preguntas para que nosotros desarrollemos algún tema en específico. Por ejemplo, ahorita fue un tema más así como, pues más general, ¿no? Y como más orientado a Clone Wars y lo que implicaba un Clone Wars, incluido pues de desarrollo y todo eso. No tanto profundizando en el universo de Star Wars, ¿no? He escuchado tantas veces Star Wars. Invito a todos a que se tomen un shot cada que decimos Star Wars. O nomás la palabra Wars. Ey, mejor no lo hagan, no queremos ser responsables de gente que la gente tenga un coma etílico. Con eso que dices de las preguntas que tengan, me acuerdo que te preguntaste, oye, ¿el cabello de la Ahsoka es cabello o es gay? Ah, es que para los que sepan ahí, la Ahsoka es una togruta, es de la misma raza que Shaak Ti. Si no saben cuáles, pues son unos alienígenas anaranjados. Son como que tienen tentáculos. Bueno, hay varios personajes en Star Wars que tienen así como su cabeza, como unos tentaculitos en su cabeza. Está otra raza que también se llaman Twi'leks, por ejemplo. Pero tienen esos tentáculos que son así como, no sé, su cabello, no sé qué sean. Pero hay algunas escenas en las que la Ahsoka se le mueven esas cosas con el viento. Entonces yo me pongo a preguntar cosas así como, ¿serán ligeros? ¿Serán carnositos? Ay, como que me das ¿Qué quito son? pensar. ¿Cuál es su textura y su consistencia? Pero bueno, ¿Qué eso tanto no crecen? lo sabemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tanto crecen tampoco? Pero puedo asegurar que crecen conforme Conforme le va va aumentando la edad. Sí, conforme la edad es como lo largo que lo tengas. Ay, Ay, güey, oye, tranquila. Pero sí está medio raro ahí el asunto. Bueno. ¿A qué sabrá la leche azul, esa la que tanto sale en Star Ay, Wars? no sé, pero ya basta. Nos vamos a hacer un montón de preguntas así como Así que ustedes extrañas e pregunten incómodas. cualquier pregunta. Y pues eso, se nos había olvidado decir, pero decidimos hablar de Star Wars esta semana porque pues acabamos de ver los últimos capítulos de The Clone Wars y porque fue el 4 de mayo, ¿no? Ahorita ya estamos como a 7, 8, pero no importa. Y ya el siguiente capítulo va a ser el de referencias, / influencias, / algo. Título pendiente. Título pendiente. Pero vamos a hablar más que nada como de eso, ¿no? Como, pues... Pues es que las influencias que tienen los creadores con otros creadores para poder hacer sus propias creaciones. Sí fue intencional mencionar tanto crear. Los invito a tomarse un shot. Porque hay mucho de qué hablar de este tema en específico. Por ejemplo, Star Wars, no podemos negar que fue algo que nació de influencias en otras cosas. George Lucas era súper, hiper, mega fan de Akira Kurosawa. Le gustaban mucho estas películas de samuráis. Entonces ya se imaginarán de dónde viene toda esta filosofía. De hecho, la palabra Jedi, por ejemplo, es como un juego de palabras. No me acuerdo exactamente si se los voy a ver, se los voy a decir en el siguiente capítulo de las referencias. Pero el nombre de un género de películas, sí, como así como de cosas tradicionales de Japón, que suena muy parecido a la palabra Jedi, pero tiene algo más aparte de Jedi. Algo, no me acuerdo de Jedi Gakai, no me acuerdo, la verdad es que no lo recuerdo, les mentiría si les digo ahí algo. Pero la palabra Jedi nació de eso. Ajá, de eso que era un género de películas en Japón, ¿no? Y pues Darth Vader, y se podrán dar una idea de que es como
bueno, está inspirado en las armaduras samurái, Sí. los personajes de Pero Tripio y de... incluso los Jedi en general como que usaban estas como kimonos, no sé cómo se Sí, llaman o sea, en nombres, pero como que tenían ese uniforme de samurái, pues. ujú. Los personajes de Tripio y de R2D2 están inspirados en dos personajes de Akira Kurosawa, que eran pues precisamente para lo que están desarrollados estos dos personajes, que son para stress relief, que es cuando tienes escenas de un montón de acción y tienes a tus espectadores todos estresados, así bien tensos. Metes así como elementos de comedia que ayudan a, pues liberar un poco de estrés o de tensión en estas situaciones, ¿no? A diferencia de Jar Jar Binks, que todos lo odiamos, Tripio y R2D2 pues funcionaron bastante bien, ¿no? Pero están basados en dos personajes de Akira Kurosawa que son así como unos plebeyos en una de sus películas. Pues a lo mejor y físicamente no los pueden así como relacionar, ¿no? Pero ya que te dicen así de que, mira, estos dos vatos fueron los que inspiraron a los personajes estos que acabamos de mencionar. Entonces ya te quedas, mira nada más. Y aparte, o sea, del mundo de los samuráis espaciales, pues también en la época lo que estaba de moda eran las películas de cowboys, ¿no? Las películas, los westerns. Entonces, hay muchos elementos de western en Star Wars. Por ejemplo, los cazarrecompensas no son innegables mencionar que son, o bueno, relacionarlos con los vaqueros, pero en este caso del espacio. Entonces ya se podrán dar una idea de cómo todo está absolutamente influenciado con todos. De hecho, hace poquito vi una noticia de que van a sacar una película de una historia que se llama Dune. Y el creador de Dune en su momento odió a George Lucas, de hecho lo quiso demandar porque muchos elementos de Dune los puedes ver plasmados en Star Wars. Entonces ya se pueden dar una idea de que a dónde vamos con el siguiente capítulo, de cómo mencionar cómo te bueno, las influencias que tienes de otros elementos para que tú crees tu propia historia. Así Y es, o tu propio proyecto, sí, ¿no? pues pues sí, tu propia obra. Porque las Tu propia influencias obra. bien, bueno, eso lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. Y bueno, eso es todo, oigan. Síganos en nuestra, bueno, siempre se me olvida decir esto, pero síganos en nuestro Instagram, que es @cassette_rayado, es con doble S y doble T. Y todo va junto. Siempre se nos olvida y yo le echo muchas ganas, oigan, al feed de Instagram y todo esto. Si quieren seguirnos también, bueno, no sé si tú quieras decirlo, pero yo sí. Si quieren seguirnos, bueno, a mí me pueden encontrar como @ilustra con doble Z. Y yo creo que voy a crear un nuevo perfil para subir contenidos así de este tipo. Pues para eso está Cassette Estaría bien. Rayado. Síganme en Cassette Rayado. Y pues yo nomás intentando que Luis no haga otro feed. Digo, otro Instagram. Muy bien, perfecto. Pues ahí nos vemos, muchachos. Sale, bye. Bye, ahí nos vemos.